El aroma a café recién hecho llenaba el aire, mezclándose con el tenue zumbido de una gramola que no había cambiado de tono en décadas. La luz de la mañana se filtraba por los amplios ventanales del restaurante, danzando sobre los bordes cromados y los vinilos amarillos. Todo parecía perfecto, limpio, tranquilo, normal. Pero detrás del mostrador, las manos de Ava temblaban mientras servía café en una cafetera de cristal. Su reflejo en el acero pulido parecía tranquilo, pero su corazón era un campo de batalla de miedo. Porque fuera de esos impecables ventanales, sabía que seguían allí. Los mismos 3 hombres, los mismos ojos que la habían seguido durante semanas. Si crees que la amabilidad todavía tiene el poder de cambiar la historia de una persona, de iluminar el momento más oscuro de alguien, tómate un segundo para darle a me gusta, comentar, compartir y suscribirte a Crónicas que rompen el alma. Cada acto de amabilidad ayuda a que historias como esta lleguen a otro corazón que más lo necesite. Ava llevaba 6 meses trabajando en Harper's Diner. Para la mayoría, era solo un restaurante retro de los años 50. Colores brillantes, suelos a cuadros y música alegre. Pero para ella, era un lugar de escape. Había corrido hasta allí tras dejar un pueblo donde el miedo la había acosado. Pensó que lo superaría hasta el día en que esos hombres volvieron a entrar. 3 de ellos, con chaquetas de cuero y tatuajes que le decían al mundo que no temían las consecuencias. Al principio, se dijo a sí misma que era coincidencia. Quizás solo estaban de paso, pero seguían viniendo. La misma cabina, las mismas escaleras, las mismas sonrisas que le ponían los pelos de punta. Empezó a llegar temprano y a irse tarde, con la esperanza de evitarlos. Intentó tomar el camino de vuelta a casa, escondiéndose tras sonrisas mientras servía tarta y rellenaba tazas de café. Pero el miedo, una vez que se arraiga, no se queda quieto. Se come cada segundo de paz. Esa mañana, cuando volvieron y se sentaron, riendo entre dientes, supo que no podía soportarlo más. Quería correr, pero no le movían las piernas. Entonces los vio, un grupo de 4 motociclistas vestidos de cuero negro, con el nombre RLLS Angels en sus chalecos. No sonreían. Parecían tranquilos, pero había algo en su presencia, una carga silenciosa que llenaba la sala como un trueno a punto de estallar. El líder, un hombre corpulento con una espesa barba canosa y los brazos cubiertos de tatuajes, estaba sentado en la mesa más cercana a la ventana. Su etiqueta decía Maddox. No hablaba mucho, solo asentía cuando ella les pidió que pidieran. Ella intentó calmarse mientras le servía el café, pero él la notó temblando. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Ella asintió, pero la mentira se rompió en su interior antes de siquiera poder pronunciar la palabra. Momentos después, cuando se inclinó para rellenarle la taza, le tembló la voz. Ahuecó la mano cerca de su oído, conteniendo la respiración entre palabras, y susurró: «No dejarán de seguirme». Los ojos de Maddox no se movieron de inmediato. No necesitó preguntar quiénes eran. El reflejo en la ventana del restaurante lo decía todo. 3 hombres en la mesa del fondo fingiendo reír, con la mirada clavada en cada uno de sus movimientos. Volvió la mirada a su café, con expresión indescifrable, pero algo frío brilló en sus ojos. El resto de la tripulación dejó de hablar. Diesel, un hombre calvo y corpulento con gafas de sol, se inclinó ligeramente hacia adelante. Reed, el más joven, con un pañuelo rojo, dejó su taza. Ninguno necesitaba palabras. Habían visto suficiente en sus vidas como para reconocer el peligro cuando entraba con sonrisas burlonas. Ava tragó saliva con dificultad. Su voz apenas se oía. Llevan semanas viniendo aquí, esperando afuera después del cierre. Se lo dije al dueño. Él dijo: quizás solo sean clientes, pero sé que no. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No pudo contenerse más. Ya no sé qué hacer. Maddox apretó la mandíbula. No le prometió nada. No lo necesitaba. La promesa estaba en su silencio. El ambiente del restaurante cambió.
Las risas de la mesa del fondo se acallaron. Maddix finalmente levantó la vista lenta y tranquilamente. Sus ojos se encontraron con los de los hombres en el reflejo. Giró su taza una vez. El sonido de la cerámica raspando la mesa fue más fuerte de lo debido. Luego se levantó. Su equipo lo siguió. Las patas de la cabina crujieron contra el suelo. Los matones se enderezaron en sus asientos, intentando parecer imperturbables, pero su confianza se quebró en el momento en que Maddix empezó a caminar hacia ellos. No tenía prisa, solo se movía con esa calma aterradora que solo poseen los hombres que han visto lo peor de la vida. La luz del sol le daba en el chaleco. Las manchas, las cicatrices, el peso de las historias no contadas. Se detuvo junto a su mesa. El restaurante se quedó en silencio. Incluso la gramola pareció detenerse. Nadie supo qué dijo. Se inclinó ligeramente y habló en un tono bajo que no se oyó más allá de la cabina. Pero, dijera lo que dijera, les quitó el color de la cara. La risa se apagó por completo. En cuestión de segundos, los tres hombres se levantaron, evitaron su mirada, dejaron unos billetes arrugados sobre la mesa y salieron a la cegadora luz del día. Maddix los observó alejarse hasta que la puerta se cerró tras ellos. Ava se quedó paralizada junto al mostrador, con la cafetera temblando en la mano. Cuando finalmente se giró hacia ella, esperaba ira o juicio, pero en cambio había algo más suave en su expresión. Comprensión, dolor, tal vez incluso un recuerdo. Regresó a su reservado, recogió su chaqueta y, antes de irse, dejó una servilleta doblada sobre el mostrador. En ella estaba escrito un simple mensaje: «Estás a salvo ahora. No volverán». Cuando el estruendo de sus motocicletas se desvaneció afuera, el restaurante permaneció en silencio durante un largo rato. Ava presionó la servilleta contra su pecho. Las lágrimas corrían libremente ahora, no de miedo, sino de alivio. El tipo de alivio que se siente como el aire después de ahogarse. Miró a su alrededor al tranquilo restaurante, la luz del sol aún entrando, el mismo cromo, los mismos reservados amarillos, pero algo en su mundo había cambiado para siempre. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Desde ese día, esos hombres nunca regresaron. Pero cada mañana, el rugido de las motocicletas resonaba brevemente por la calle antes de desvanecerse, como si alguien aún estuviera vigilando, solo para asegurarse. Si esta historia te conmovió, si crees que la bondad aún existe en lugares inesperados, por favor, dale a me gusta, comenta, comparte y suscríbete a Crónicas que rompen el alma. Porque a veces se necesita la valentía de un desconocido para recordarle al mundo que la bondad aún circula silenciosamente entre nosotros. Antes del final, cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho si hubieras estado en el lugar de Aa ese día?